Ahora les contamos que el Papa envió una carta al obispo de Matamoros, en México, expresando su solidaridad y oración por las víctimas del sangriento enfrentamiento que se vivió en Reynosa hace unos días y en el que lamentablemente murieron muchos inocentes. Para conversar más sobre estos hechos está conectado con nosotros Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros y exsecretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor Lira, bienvenido a WTN Noticias. Muchas gracias, pues agradezco a Dios nuestro Señor y a ustedes esta oportunidad de compartir algunas reflexiones. Monseñor, ¿qué fue lo que sucedió en Reynosa y qué es lo que el Santo Padre le ha escrito sobre este tipo de violencia que se ha vuelto casi común en México? Lamentablemente, desde hace ya varios años se ha ido extendiendo la violencia en México, en Tamaulipas y concretamente en Reynosa. Particularmente esto llegó a un punto muy álgido en 2010. Ya habíamos tenido, después de esa fecha, un tiempo de relativa calma. ¿Qué quiero decir con relativa calma? Que aunque se daban sucesos, no habían tenido esta magnitud. Pero el 19 de junio, lamentablemente, hubo hechos sangrientos en el que perdieron la vida 15 personas inocentes y 4 personas relacionadas con el crimen organizado. Esto ha llenado de dolor a muchísimas personas, a muchas familias, y también pues ha dejado un sentimiento de temor muy grande. ¿Por qué? Porque pues uno experimenta la vulnerabilidad de que en cualquier momento puede ser víctima de alguna de las atrocidades provocadas por el crimen organizado. Es en este contexto que el Papa nos envía un mensaje. Me lo envía a mí y me encomienda hacerle llegar a las familias de los deudos su más sentido pésame, su solidaridad con toda la gente, su firme reprobación a este tipo de hechos que son totalmente injustos y al mismo tiempo su oración para que Dios toque los corazones de las personas violentas y se conviertan. Y esto es fundamental. Necesitamos entender que todos podemos cambiar, que todos podemos mejorar. Los que se dedican a hacer el mal se encuentran en el sepulcro de sus pecados, como decía San Beda, pero Jesús siempre puede resucitarnos y restituirnos a la familia, a la comunidad y hacer que transformemos las lágrimas en alegría. Siempre es posible cambiar. Monseñor, ¿cómo ve usted este gesto de cercanía del Papa y dentro de la solemnidad de San Pedro y San Pablo? ¿Qué virtudes cree que todos los fieles debemos imitar de estos grandes santos mártires que también vivieron en una época de mucha violencia y muerte? Yo creo que primero que nada recibimos con muchísima gratitud el mensaje del Papa, que es un consuelo en estos momentos de dolor y al mismo tiempo un aliento para seguir adelante en la esperanza. Y aquí conecto este tema con lo que usted me pregunta respecto de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. ¿Qué tenemos que aprender de estos dos grandes santos? A descubrir dónde está la auténtica esperanza, como hacía notar Benedicto XVI. San Pedro, San Pablo trabajaron, pero no por aquello que pasa, sino por lo que permanece, por aquello que es capaz de alcanzar una vida por siempre feliz para todos. Y es, ante todo, el encuentro con Dios. Ellos se dejaron encontrar por Dios, que en Jesús ha venido a nosotros, y fueron instrumentos para que mucha gente también viviera este encuentro. Y hay que aprender eso, a tener la auténtica esperanza y a ser hombres y mujeres del encuentro con Dios y de favorecer el encuentro de los demás con aquel que es el camino, la verdad y la vida. Finalmente, Monseñor, esta solemnidad de San Pedro y San Pablo es también una ocasión para reflexionar sobre la unidad eclesial. En este sentido, ¿cómo ha visto la respuesta de la Iglesia frente a la situación de pandemia que se vive en el mundo? La Iglesia ya ha vivido momentos así. Pensemos, por ejemplo, en el siglo III en Cartago, cómo San Cipriano se entregó a servir a los que padecían necesidad. Santa Fabiola en el siglo IV en Roma construyó el primer hospital en su propia casa y atendía personalmente a personas que tenían llagas que otros ni siquiera se atrevían a mirar. En esta época hemos servido a los enfermos, por ejemplo, particularmente a través de las capellanías COVID, atendiendo orfanatorios, casas hogar, casas del indigente, casas del migrante, y hemos proseguido con la labor de evangelización, de celebrar al Señor, también aprovechando los recursos de la tecnología moderna. Así hemos cumplido lo que el Señor nos ha pedido. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Hagan esto en conmemoración mía y todo lo que hagan con los más pequeños de mis hermanos, lo hacen también conmigo.
Monseñor Eugenio Lira Ru García, obispo de Matamoros y ex secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes y que Dios les bendiga siempre.